Y, ok, listo, ya está para compartir. Vale, perfecto. Entonces, share. Vea este. ¿Qué pasó? Siempre nos ponemos tontos con algunas palabras en inglés como share. Sí. ¿Y esa por qué? No sé la Sí, como la pronunciación pronunciación es como muy share. y como nosotros alargamos tanto la R y entonces no sé, en otras reuniones sale así share, entonces nos reímos mucho. Una tontera, pero de ahí nos da risa. Bueno, lo importante es divertirse, ¿eh? Vea, aquí les puse este dibujito porque se acuerdan que yo les decía que además de las clásicas cortezas motoras primaria, premotora y suplementaria, también habían otras un poco más difíciles de observar que llamaban las cortezas del cíngulo. Vea, aquí aparece en moradito la motora primaria, en azul la premotora, en verde la motora suplementaria, en la parte frontal del cerebro y haciéndole un corte, lo que llamamos un corte sagital, que es por en medio de los ojos, como un arco, ¿no? Que se está tirando, por eso se llama corte sagital. Haciendo un corte por la mitad y separando y viéndolo desde el centro, aparecen estas cortezas de acá, que son las cortezas del cíngulo. Y esas también tienen funciones motoras. Entonces, de ahí que decir corteza motora primaria se queda cortito, ¿no? Realmente son muchas las cortezas que están relacionadas con movimiento. Solo que como la primaria es, digamos, la que tiene el umbral de activación más bajito, o sea, la que se activa más fácilmente, entonces es la más famosa. ¿Se acuerdan que por ahí me habían preguntado que cómo se mapeaba también la corteza? Entonces yo les dije que si uno iba y veía la corteza motora primaria, había una representación del cuerpo. Y ahí hice como garabatos. Entonces, aparte de mis garabatos, en realidad luce así. Si yo hiciera un corte, esta vez transversal en el cerebro, y lo giro, entonces lo que voy a ver es todo aquí la corteza primaria. La representación del cuerpo está más hacia la línea media. Esto es uno de los hemisferios, ¿no? Es el lado izquierdo del cuerpo. La parte del cuerpo está representada hacia la línea media, hacia el centro del cerebro. Hacia la parte más lateral está representada los músculos de la cara y la lengua hasta el puro final. El tamaño de la representación nos dice qué tan fino es el movimiento de esa parte del cuerpo. Entonces ustedes ven, las manos tienen una representación enorme, la boca, la lengua, ¿no? Los labios, incluso los cachetes tienen una representación enorme, pero la frente, el tronco, los bracitos, todo lo demás tiene representaciones chirisquitillas, porque la mayoría de la gente no usa mucho esas zonas. Entonces las representaciones tienden a ser más pequeñas. Pero de nuevo, todas esas representaciones son plásticas. Esto es un videillo de un chavalo al que le estamos, a ver cómo es para que arranque, ahí va, al que le están mapeando, mira, no arranca este desgraciado. Vamos a ver qué pasó. ¡Ja! No arrancó. Clásico. Clásico, clásico. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver dónde La está. posición de esas partes que nos mostrabas tiene algo que ver como con la parte que, o sea, es puramente anatómico o tiene alguna función que esté más cerca o más lejos, digamos, de la... O Vieras sea, que que esté más cerca. es puramente anatómico, pero sí se le ha descrito una relación interesante entre ellas. Por ejemplo, viste que los brazos, por ejemplo, y las manos están entre la representación de la cara y la representación del cuerpo. Ajá. Entonces,
es muy interesante el hecho, por ejemplo, de que si usted estimula la parte de las manos, pero hacia el lado de la cabeza, las manos tienden a moverse hacia la cabeza. Y si usted estimula la parte de las manos, pero del lado del cuerpo, las manos tienden a moverse hacia el cuerpo. Entonces, es interesante porque muchas personas originalmente sugerían que la representación en la corteza era representación de músculos específicos. Y después las investigaciones después se dieron cuenta que no, que realmente no son músculos específicos, son movimientos complejos los que se representan. Entonces, ¿qué te digo? Que por ejemplo, otra vez, en esta parte de acá, uno diría, mira, es que debe ser que en esta parte de aquí están los músculos que se encargan del dedo. Pero no, realmente los músculos que se encargan del dedo están en toda esta zona. No es una zona específica. Y entonces, toda esa zona va a tener neuronas que se encargan de ese músculo. Y si usted estimula las neuronas que están más cerca del cuerpo, entonces van a hacer que ese músculo se mueva en la dirección del cuerpo. Y si estimulas más del lado de la cara, van a hacer que se muevan hacia la cara. Pero toda esa zona es músculos de la mano. No es tan definida como uno quisiera, ¿no? Uno quisiera creer lo que es así tan bonito como en el dibujo. Pero en la vida real no, hay un traslape enorme entre todas las estructuras. Ajá. Entonces es una sobre simplificación de cómo realmente funciona. Ahora vuelvo a Zoom. Y ahora nos pasamos para acá. Plop. ¿Están viendo el video? Sí. Sí, Ok. sí. Aquí le abrieron el cráneo, ¿no? Y el médico tiene un estimulador eléctrico. Aquí lo ven estimulando la corteza. Y a la izquierda pueden ver el brazo y el puño del paciente. Entonces, lo que él está buscando es la parte que se encarga de los movimientos de la mano. Entonces, eso que están viendo ahí son movimientos inespecíficos generados por la estimulación eléctrica. Ahí ellos van estimulando y van viendo qué está haciendo el brazo para encontrar qué partes se están encargando, qué sé yo, del bíceps, qué parte del tríceps, qué partes son los músculos de los dedos, hasta encontrar la zona de interés y quitarla. Aquí lo que andaban buscando era un foco epiléptico que se estaba originando en la mano de él. Entonces, una vez que encontraran los músculos que se encargaban de la mano, podían quitar el foco epiléptico. Fue Wow. Es interesante. Bueno, pues, ese era ese video que nos arrancó. Luego lo de las neuronas espejo. Me traje las neuronas espejo motoras, al menos. Me traje esta imagencita que es interesante, que aquí pueden ver. Cada uno de esos palitos es lo que llamamos un potencial de acción, que es cuando la neurona se activa. Entonces, cada una de esas rayas verticales es activación de una neurona específica. Y en el eje de las X es tiempo. Cada una de estas líneas es la misma neurona a lo largo del tiempo, medida 5 veces diferentes, ¿no? En 5 momentos diferentes. Ese es el monito, entonces ahí se metió el electrodo en la parte de la corteza, el monito se le entrenaba para que cogiera un objeto, y entonces siempre que el monillo llegaba a coger el objeto, se veía actividad en la neurona. Entonces originalmente eso lo que llegó a creer era que esa neurona iba a controlar el movimiento de la mano del mono, pero luego, si el mono ve a otro mono cogiendo el objeto, la misma neurona se activa, y realmente el monillo no se está moviendo él. Eso quiere decir que esas neuronas se activaban cuando se movía y se activan cuando ve a alguien moverse. Y si era un humano el que cogía el objeto, igual la neuronilla se activaba. Y después hacían experimentos donde agarraban con un alicate, que no tiene forma de mano, y agarraban el objeto con un alicate y la neurona no se activaba. Entonces, a lo que llevó eso era a creer que estas neuronitas, las famosas neuronas espejo, no son propiamente motoras, sino que al activarse cuando uno hace una acción y al activarse cuando uno ve una acción, permite entender las acciones y hasta cierto punto predecir los resultados de esas acciones. ¿No? Que si ustedes
toda la vida, no sé, llevan tiempo saltando y a veces saltan sin usar los brazos como pivote y a veces saltan usando las manos y después ven a alguien que va a saltar en función de si usan o no las manos, ya pueden predecir si va a saltar mucho o va a saltar poco. Eh, obviamente digamos en un modelo más simple, pues lo hacen con los monitos cogiendo cosas. En- Pero en- bueno, Perdón, entonces se activan al observar, pero cuando yo lo estoy haciendo, también, también, ¿no? Ajá. correcto. Se activan cuando el monillo lo hace, cuando lo ve y bueno, cuando vea a cualquier otro hacerlo. Ok, pero entonces es una neurona la que hace movimiento y hay otra neurona que se llama neurona espejo, que es la que se activa cuando Correcto, alguien lo ve. Ah, correcto. ok, sí. En las cortezas premotora, motora primaria y motora suplementaria, hay neuronas que se encargan de generar movimiento y son solo de generar movimiento. Son Ujú. neuronas que codifican la fuerza del movimiento, que codifican la dirección del movimiento. De ese no traje dibujitos, pero eso también hay. Mm, Si quiere. y una cosa, Y nada luego más están aquí. estas, que estas son de Ujú, ver. Y así. claro. Y cuando usted visualiza, digamos, o se imagina que está haciendo la acción, es que yo me acuerdo de haber escuchado un estudio que medían dos grupos, ¿no? Uno que hacía la acción, hacía la repetición, y otros que solo Que se lo imaginaban que la imaginaban. hacían. Ujú. Me imagino que usted sabe, sí, eso tiene que ver con esto. O... Es una muy buena pregunta. Yo también he escuchado esto de que la gente que se imagina haciendo un movimiento puede reproducir mentalmente todo lo que pasa, pero no sé si Ujú, será y afectar incluso los músculos y todo. sí, no sé si serán las mismas neuronas espejo. Mm, Tendería a pensar que sí, pero la verdad no he buscado el tema, pero es una muy buena pregunta. claro, o en los De hecho, sueños. hay muchos deportes que tratan de incentivar a los deportistas a que estén siempre imaginándose, qué sé yo, la ruta y cómo la van recorriendo y cómo van corriendo. Y cuando no están entrenando, igual se lo tienen que estar imaginando y se ha visto que eso mejora el rendimiento. Bueno, Entonces, yo no sé si ustedes lo hacen, chicos, pero yo lo he hecho desde que estaba en teatro, digamos, como Total. desde trabajar en un ensayo de forma mental y llegar al ensayo y tenerlo mejor. ujú, Sí, O sea, total. como En danza se corregir trabaja cosas, mucho. o, no sé, haber recordado un movimiento o un principio de movimiento, una intención Ujú. y, y haber llegado y tenerlo distinto, ¿sí? ujú. Sí, Em, en danza ujú. se trabaja muchísimo lo de la imaginación para la creación, hasta para una clase muy técnica. Bueno, sí, Claro, depende, pero sí, sí. perfecto. Ahora, lo que mencionaste de los sueños, Adrián, ahí sí ya es otro discurso, porque cuando uno está soñando, sí se Claro. activa la corteza motora per se. Lo Oh, que pasa es que uno no se mueve porque o no debería moverse mientras la corteza está activa, porque hay todo otro juego neuronal que se llaman las neuronas REM, que son ajá, neuronitas que bloquean la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Son neuronas de un neurotransmisor que se llama acetilcolina ajá. y que pueden ir a inhibir la comunicación a punto entre la corteza y la médula. Entonces, la corteza está muy activa, pero la médula espinal no recibe información de eso, entonces no debería moverse. Entonces, por eso en teoría uno no actúa sus sueños. Si hay algún problema que haga que estas neuronitas no puedan inhibir bien la comunicación, entonces uno empieza a actuar sus sueños, que es el sonambulismo. Pero Y, idealmente no debería ocurrir. pero y entonces eso quiere decir que cuando uno tiene sueños lúcidos, bueno, lo digo como si yo lo hubiera hecho, pero lo que se activa es la corteza prefrontales, o sea, Toda lo la que uno le... corteza, Todo, o sea, como toda, toda, que... toda. Más Ajá, bien, digamos, depende del tipo de sueño que uno tenga, así se activan más unas u otras. Qué sé yo, que si uno se está soñando algo que acabas de hacer, ¿no? Que te pasaste estudiando y te soñaste estudiando, eso implica la activación de toda la corteza, incluida la prefrontal. Pero ya cuando ujú. uno se empieza a soñar estos viajezazos donde uno vuela y respira bajo el agua y qué sé yo, Y pase lo que quieras. hay cosas que son incongruentes con la realidad. Ahí se activa toda la parte posterior de la corteza, pero la prefrontal no.
De hecho, la prefrontal es la que nos da a nosotros el hilo de la realidad. Entonces, al haber poca activación prefrontal, eso es lo que hace que los sueños se vuelvan irreales. Ujú. Y en cambio, se activan mucho las partes límbicas, entonces esos sueños tienden a tener mucha carga emotiva. Se activan las partes sensoriales, entonces uno puede oír cosas, puede ver cosas, puede a veces hasta saborear y oler cosas en el sueño. Entonces, eso es porque se está activando todas las demás cortezas, pero la prefrontal no. Cuando te estás soñando cosas más realistas, ahí la prefrontal sí está activa. Ok. Sí, sí, sí. Solo que, bueno, en teoría debería estar, estas neuronitas REM deberían estar bloqueando la señal descendente, si funcionan bien. Ahora, Eso es, ok, perfecto. aquí me preguntaban de los ganglios basales. La vez pasada yo les dije, ok, para que uno se mueva, la corteza tiene que activarse lo suficientemente fuerte para que mande la señal descendente a los músculos. Entonces, los que van a regular si esa corteza se activa con la suficiente intensidad son los ganglios basales. Y entonces, habíamos dicho que en cuanto a, bueno, pues a los ganglios, a la forma del cerebro, por aquí, todo esto que está en el borde, lo que llamamos la corteza, y en la parte interna habían núcleos, que son grupos neuronales. Entonces, todos estos que ven ustedes en celestito son los que llamamos los ganglios basales. Entonces, por aquí está el caudado, está acá el putamen, los globos pálidos, la sustancia nigra y el núcleo subtalámico. Eso es haciendo un corte transversal de la corteza del cerebro. Esto que ven acá es el tálamo, que habíamos mencionado la clase pasada. La vez pasada que nos vimos. Entonces, pues nada, esos núcleos internos son los ganglios basales. ¿Cómo se relacionan entre sí? Ahí es donde viene la parte divertida. La parte, digamos, más compleja, además. Ok, entonces, yo les digo, para que ustedes se muevan hay que activar la corteza. Todo muy bien. El que se encarga, o uno de los grandes activadores de la corteza, es el tálamo. Ese núcleo que mencioné hace un momento, manda señales estimuladoras a la corteza. Mientras el tálamo estimule a la corteza, ustedes se pueden mover bien. La corteza va a tener la suficiente actividad y va a reclutar los músculos y hay buen movimiento. El asunto es que el tálamo es regulado por uno de los ganglios basales que se llama el globo pálido interno. Entonces aquí pongo las inhibiciones en rojo. Globo pálido interno inhibe al tálamo. Entonces, si me inhibe al tálamo, ya el tálamo no me estimula la corteza y usted no se puede mover de la manera adecuada. Obviamente, este inhibidor tiene sus reguladores. Entonces, hay una estructura que se llama el cuerpo estriado, lo que uno llama caudado y putamen. El caudado y el putamen en conjunto se llaman el cuerpo estriado. Son dos de los globos pálidos, son dos de los ganglios basales. El estriado y el cuerpo estriado puede ir a inhibir al pálido interno, bajo órdenes de la corteza. Entonces, cuando ustedes deciden moverse, se empieza a generar un plan motor. Ese plan motor solamente se va a convertir en movimiento si esta corteza se activa con la suficiente intensidad. Entonces, ¿cómo se regula? Bueno, el plan motor manda señales al cuerpo estriado. El cuerpo estriado me inhibe al globo pálido. El globo pálido ya no puede inhibir al tálamo. Entonces el tálamo se activa. La activación talámica me estimula todavía más a la corteza y esa intensa estimulación logra generar movimiento. Es como quitarle el freno a la señal estimuladora cortical. Eso se llama la vía directa de los ganglios basales. Y eso lo hacen a través es pura sinapsis, ¿es? Pura sinapsis, sí señor. Ujú. Sinapsis Y, corticales que descienden a cuerpo estriado, conexiones entre cuerpo estriado y globo pálido, sí. o sea, todo empieza en la corteza y ahí depende entonces del cuerpo estriado y ahí se va en cadena, Correcto. más o menos. Recuerde que todo empieza como información sensorial atrás a nivel parietal y luego con información visual a nivel occipital y luego todo eso se manda a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se lo manda a las cortezas motoras y Ujú, entre motora y prefrontal me van a ir a regular a los globos pálidos. ujú. Sí, entonces todo empieza del estímulo, digamos, como dijiste la vez pasada, de saber dónde estoy y la información que recibo y toda la cosa, desde atrás adelante. Correcto, correcto. Ok. Oscar, dijiste de la parte visual del occipital y el que dijiste antes. Parietal.
parietal. Y de ahí Es de la donde parietal. en parietal lo que tenemos son las cortezas somatosensoriales, ¿no? Donde está llegando, por ejemplo, la propiocepción. Sí, nada más Entonces, que nada. Enseñaste eso. Sí, correcto, eso es de la vez sí, pasada. sí, que se me fue. Y esto de cuerpo estriado y los otros, estos son ganglios también, ganglios Sí, basales. Cuerpo todos ahí, estriado y el GPI, globo pálido interno. globo pálido interno. Sí, están en la otra que yo puse de puro inicio. Pero aquí les queda como globo pálido, el externo es GPE, el interno es GPI. Cuerpos estriados son el caudado y el putamen. Y entonces ahí les sirve para que les quede. Esos son 4 ganglios que hay. Son 4 de los ganglios basales. Ajá, Uno llama ganglios basales al caudado, el putamen, los 2 globos pálidos, el núcleo subtalámico y las 2 sustancias negras. y todos estos ganglios tienen que ver con el movimiento o otras cosas. No, otras cosas. Estos que estamos Sí. mencionando son la parte de los ganglios basales que es de control motor del cuerpo. Sí, Hay otro circuito más que es de control motor de los ojos, esa parte. Hay 2 que están relacionados con lo que llamamos plasticidad cognitiva, que es la capacidad de tomar decisiones, qué sé yo, que usted quiere abrir una puerta y entonces la empieza a empujar y no se abre. Entonces razona que si no es de empujar es de jalar, entonces la jala. El hecho de que cambie de decisión motora son ganglios basales, también los que se encargan. Si esos no están funcionando bien, usted ahí está empujando y se queda empujando de por vida y nunca se le ocurrió jalarla. Claro. Eso se llama plasticidad cognitiva. Y esos también son Eso, ganglios basales. Y hay un eso tiene. último que son los que se encargan del placer. Esos circuitos de placer también son un juego de ganglios basales. Oh. mm, Perdón, eso tiene que ver mucho entonces, es que es lo que yo estaba como viendo o había visto de los ganglios basales, es que tiene que ver mucho con el subconsciente, ¿no? Y como que es el repetidor, como el que no está, no está consciente y simplemente, a diferencia del prefrontal, es como el que sí toma la decisión consciente de decir, voy a hacer esto, ¿no? Entonces como que tiene que ver mucho con los malos hábitos y con. No sé si va como por ahí, pero eso me parece súper interesante. Pues sí, o sea, inconsciente, digamos, porque tal vez la decisión del movimiento no depende de los ganglios basales. La decisión consciente depende de la corteza. ¿Qué es? Los Ajá. ganglios basales lo único que van a hacer es modular, como parte de su circuitaje, modulan qué tanto se activa la corteza. Pero tal vez como no es parte de la toma de decisiones tuya, entonces tal vez por eso lo veías como algo inconsciente. Ujú. Ahora, en cuanto a los motores, pues de ahí son estos. Después, los ganglios basales que se encargan de emociones tienen un funcionamiento similar, solo que en vez de estar regulando a la corteza motora y a la prefrontal, van a estar regulando otras zonas de la corteza que están relacionadas con la integración de las cosas gratificantes. Entonces tienen el mismo circuitito, solo que se encargan de modular otras partes de la corteza. Esas si Em, quieren, Oscar, pero entonces antes dijiste que había una que era que controlaba el movimiento visual. ajá, Luego hablaste de las del placer ajá. y este circuito es de cuál de las dos. Este que estamos viendo, ¿Sí? del motor del cuerpo. Ah, sí. Sí. O sea, no has cambiado al otro. Que No, haya- no, no, no. Esto es motor del Es el mismo, perdón. Sí, cuello ya. para abajo. Sí, sí. Luego, todavía nos faltan pues sí, sí, digamos 2 ganglios más, que son este señor de acá, que es el núcleo subtalámico, que el núcleo subtalámico lo que hace es que puede estimular al globo pálido y bloquear el movimiento. Entonces, más bien el globo pálido tiene una función bloqueando. Ese también es regulable. Hay otra estructura que es el globo pálido externo, que me puede inhibir el subtalámico e inhibir el pálido interno. Entonces ya ustedes pueden pensar que el globo pálido externo tiene una regulación o tiene un efecto fomentando la actividad motora, porque me inhibe a los que me inhiben la actividad motora.
Y al final, quien va a controlar al pálido externo es igual a corteza. Entonces, la corteza, ustedes cuando, por ejemplo, deciden moverse, digamos, ustedes digamos que uno decide moverse del sillón a la mesa a coger un teléfono. Uno empieza a caminar y los brazos vienen ondulando a la par y ustedes no van a empezar a tirar un brazo o a tirar un pie o empezar a mover el cuello para atrás. Hay, digamos, una selección de movimientos donde unos movimientos se van a permitir, pero otros se van a bloquear. Cualquier cosa que sea un movimiento inespecífico, la corteza lo bloquea. Entonces, ¿cómo puede la corteza permitir unos movimientos y bloquear otros? La corteza, algunas partes de la corteza actuando a través de lo que llamamos la vía directa, permite el movimiento, porque me bloquea el globo pálido interno, entonces el tálamo se activa y eso permite que ciertos movimientos se generen. Pero al mismo tiempo, esas cortezas van a estar a través del cuerpo estriado, bloqueando al pálido externo, y al bloquear al pálido externo, van a permitir que el subtalámico y el GPI me bloqueen al tálamo. ¿Y qué parte del tálamo? Porque hay muchos núcleos dentro del tálamo. Van a bloquear las partes del tálamo que iban a estar generando un movimiento inespecífico. No sé si ustedes han visto alguna vez a una persona que tenga una corea, una persona que Sí. está sentada y se está moviendo y tira un brazo y grita y dice palabrotas y ese tipo de cosas. Esos movimientos, eso lo que es una corea es una sobreestimulación en la corteza motora. Déjenme ver si tengo por aquí tengo un video de eso. Sí, aquí está. ¿Qué pasa si no se bloquean los movimientos inespecíficos? Vean a esta señora de acá. Esta señora lo único que tenía que hacer era estar ahí sentada. Es lo único que tenía que hacer. Y si ustedes la ven, tira la cabeza. Y después bueno, los pies se le mueven para todo lado, la boca se le mueve a cada rato. Es incapaz de quedarse quedita. Eso es porque la corteza motora está sobreestimulada y empiezan a aparecer movimientos que no tendrían que aparecer. Una de las funciones de los globos pálidos es bloquear esos movimientos. Otra de las funciones es permitir otros movimientos. Si bloquean demasiado, la persona no se mueve bien. Si bloquean muy poco, se mueve demasiado. Entonces tiene que haber un equilibrio entre esas dos vías de los ganglios basales. A ver. Perdón, entonces depende de de los glóbulos del SGPI, ¿verdad? Sí, del Este globo caso. pálido. Ajá. Sí. Si uno va por la vía del globo pálido interno, se llama la vía directa. Y la vía directa lo que está relacionada es con que aumente la actividad cortical y ustedes se muevan. Si uno va sobre la modulación del pálido externo, entonces se llama la vía indirecta. Y la vía indirecta más bien está relacionada con que ustedes se muevan menos. El equilibrio entre ellas lo que permite es que uno se pueda mover, pero no se mueva más de la cuenta mientras está ejecutando ese plan motor. Uno entonces me aumenta la actividad cortical, el otro me la disminuye. Es un juego de poderes que en realidad tienen que trabajar en contemporáneo. Quien permite que las dos vías trabajen en contemporáneo son lo que llamamos la sustancia nigra. De hecho, hay dos tipos de sustancia nigra, la pars compacta y la pars reticulata. La sustancia nigra pars compacta es la que me permite regular estas dos vías para el control del cuerpo. Y la pars reticulata es la que me permite regular, pero para el movimiento de los ojos. Estas son las neuronas que se mueren en la gente con Parkinson, por ejemplo. Ajá. Entonces, las personas que empiezan a desarrollar Parkinson se mueren las neuronas que salen de la sustancia nigra, entonces pierden la capacidad reguladora de los ganglios basales y al no poderse regular bien, la persona no puede moverse bien. ¿Por qué? Porque lo que hace la sustancia nigra es estimularme. Recuerden que azul estimula y rojo inhibe. Entonces, la sustancia nigra me estimula la vía directa, que es la que permite movimiento, y me inhibe la vía indirecta, que es la que inhibe el movimiento. Entonces la sustancia negra está permitiendo que ocurra ese movimiento.
modulando los ganglios basales. Y si se mueren esas neuronitas, se jodió todo. Que es el caso del Parkinson disease. ¿Dudas? ¿Y Porque por yo sé qué que se esto se los trae. mueren? Ves, es un discurso largo. Vamos a ver, hay acumulación de detritos celulares que las van matando. Una serie de proteínas que se llaman las alfa-sinucleínas que provocan la muerte de esas neuronas. Ahora, ¿por qué se acumulan y por qué se van muriendo específicamente esas neuronas? No está muy claro. Una parte genética, seguramente una parte es ambiental. Probablemente este tipo de neurona dopaminérgica sea más sensible a la alfa-sinucleína que otras neuronas, pero es un juego de probabilidades. Realmente no se sabe muy bien por qué comienza por ahí y por qué se acumula. Pero sí, es eso lo que las mata. Yo he visto que la danza es muy buena para gente con Parkinson. ¿Eso por qué tendrá que ser? Porque yo sé que la danza no tiene, o sea, toda esta parte de los ganglios, vos habéis dicho que los movimientos, digo, así cotidianos eran de los ganglios, Sí, pero pero movimientos más específicos son más de núcleo. Entonces, no. Todos los, vamos a ver, no tiene que todos los movimientos, digamos, pensados, son decididos, nacen en la corteza y todos son regulados por los ganglios basales. Entonces, siempre los ganglios basales van a tener un papel regulando movimiento. Ahora, cualquier ejercicio que haga uno que implique estar utilizando al cerebro, lo que va a hacer es que el cerebro sea más eficiente, lo va a tonificar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si a usted se le están muriendo las neuronas, si usted agarra un cerebro que ya de por sí está bien tonificado, que se le mueran las neuronas, va a tener un efecto menos fuerte a que un cerebro que realmente nunca hace nada y entonces tiene pocas conexiones neuronales y son medio débiles. Entonces, apenas empiezan a morir las poquitas que tiene, ya va a tener un efecto súper negativo. Entonces, lo ideal sería que la persona tenga como ya, digamos, un desarrollo tan bueno en el cerebro que cuando se le empiece a morir no lo afecte tan rápido. Pasa lo mismo, qué sé yo, con el Alzheimer, ¿no? Si usted usa las partes de su cerebro que se encargan de la memoria, eso le da una mayor estabilidad a la memoria y cuando se le empiezan a morir las neuronas, se van a ir muriendo más lento porque hay más neuronas y más conexiones, entonces el efecto va a ser menos intenso. Entonces no va realmente a detener la enfermedad, pero va a hacer que los efectos de la enfermedad se vayan sintiendo más lentamente. Entonces, digamos que prolonga la vida útil de la persona. Y eso es todo lo que se puede hacer realmente. Con las enfermedades neurodegenerativas, lo único que podemos hacer es retrasar la decaída, no, o sea, hacer que decaiga más lento, no curarlo. Aunque si usted le pregunta a los de medicina china, le van a decir que sí se cura, pero no sé. Pero no lo han probado tampoco ellos. Sí, claro, bueno, no, Oye, Francisco me tira por el balcón. me imagino. Qué jeta. Sí, porque bueno, la medicina china, no sé, todo lo de la acupuntura y eso, no sé qué tan científicamente comprobado esté. Yo sé que sí funciona porque... La acupuntura sí tiene muchas pruebas Sí, científicas, sí. sí. La acupuntura sí, otro montón no, pero la acupuntura sí tiene muchas No. pruebas. ¿La digitopuntura? Esa no. Oh, Más que, y menos si es con reflexología. oh, shit, Si ok. es digitopuntura con reflexología, se desarmó todo. No hay pruebas de nada. Bueno, pues esos son los ganglios basales. Espero que les hayan gustado. Los ganglios basales son un dolor de cabeza para todos los que tienen contacto con ellos. Los estudiantes los odian porque es bien incómodo, ¿verdad? Donde uno tiene que pensar en qué pasa si uno inhibe el inhibidor del que estimula al estimulador. Entonces ahí se desarma Pero todo. ese es como el juego, así como inhibir, estimular y como de casi todo. Ujú. Sí, claro. Sí. Luego, antes de poder hablar algo de plasticidad, entonces la otra era lo que decía el cerebelo. Entonces, vean, básicamente la cosa, antes de esto, tal vez hago un par de rayoncitos.
tanto por Oscar, divertirme. perdón, es que yo tenía curiosidad de esto de Dígame. la parte visual que dijiste de los ganglios. ¿De cómo funciona el movimiento de los ojos? Ah, está bien. Deme entonces un segundito. Vamos a ver, voy a buscar otra imagen. Bueno, y el del placer obvio también. Sí, pero la parte de emociones, si quieren, la dejamos para otro día, porque Ah, bueno, sí. Ajá. vamos a buscar algo para la señorita. Por aquí tenía una imagen de la de los ojos para que lo vean. Ahí está. Vean, por ejemplo, esta de acá. Son experimentos en monos. Lo que llamamos movimiento rápido de los ojos, llaman un nistagmo, es producido por dos núcleos que hay en la parte más baja del cerebro. Son estos dos verdes de acá, que se llaman la formación reticular pontina paramediana y la formación mesencefálica. Estos dos verdes de acá son los que se encargan de que los ojos se muevan en el eje horizontal y de que se muevan en el eje vertical. Estos núcleos son estimulados por esta estructurita aquí celeste que se llama el colículo superior. Entonces, cuando el colículo superior se activa, ustedes mueven los ojos. Entonces, aquí empieza otra vez el juego de los ganglios basales. El colículo superior es inhibido por uno de los ganglios que se llama la sustancia nigra pars circulata. La sustancia nigra inhibe el colículo y los ojos no se mueven. Pero el caudado, que habíamos dicho que era parte del cuerpo estriado, el caudado puede inhibir a la sustancia nigra pars reticulata. Entonces yo inhibo a la sustancia nigra, ya no me inhibe al colículo, el colículo se activa, manda señales a los núcleos de movimiento de la mirada y los ojos se mueven. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a iniciar un movimiento ocular? Que, qué sé yo, que ustedes deciden dirigir la mirada a un punto. Entonces, lo primero que ocurrió fue que llegó información visual a la corteza visual y empezaron a ver señales que se mandaban a otras cortezas, que es lo que hemos dicho hasta el momento. De entre las cortezas que van a estar integrando ese mal, hay una en la corteza parietal y hay otra enfrente, en la corteza frontal, que se llama el campo visual suplementario. Y otro que se llama el campo visual frontal. Pero bueno, son todos nucleecitos que están relacionados con integración de la mirada. Aquí se va a ir formando digamos, la percepción tridimensional del espacio y la ubicación en el espacio de ciertas cosas, a donde ustedes quieren dirigir la mirada. Una vez que ya ubicaron en el espacio hacia donde quieren dirigir la mirada, todas estas mandan señales al colículo. Esas señales descendientes al colículo son las que van a hacer que la mirada se dirija para allá, siempre que la sustancia nigra la deje. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mandan señales al colículo y se mandan señales al caudado. El caudado me inhibe a la sustancia nigra, entonces ya ella no me inhibe al colículo. El colículo responde a las señales que le están llegando de los campos visuales superiores, activa los núcleos de la mirada y ustedes dirigen los ojos a donde les toca. ¿Sí? De hecho, este es un dibujillo donde metieron un electrodo en el caudado. Entonces uno podía medir la actividad en el caudado. Pusieron un electrodo en la sustancia nigra, este es el número 2. Pusieron un electrodo en colículo y le dividían los ojillos a un mono. Entonces lo que ellos veían era que cuando aumentaba la actividad del caudado, disminuía la actividad de la sustancia nigra. ¿No? Porque el caudado me inhibe la sustancia nigra. Y al disminuir la actividad de la sustancia nigra, aumentaba la actividad del colículo superior. Porque ya no lo está inhibiendo. Ese aumento en la actividad
porque le quitaron el freno y lo están estimulando, lo están acelerando, permitía que el monillo moviera los ojos. Ujú. Entonces ve que funciona parecido al movimiento corporal. Los globos pálidos, es decir, los ganglios basales en general lo que están es modulando qué tanto se van a activar las partes que se encargan de mover o a los ojos o al cuerpo. Solo que si es movimiento del cuerpo, van a estar regulando aquí arriba la corteza motora. Y si es movimiento de los ojos, van a estar regulando aquí abajo, a centro de la mirada, en esta zona de acá, en lo que llamamos el tronco encefálico. Sí, mucho sistema nervioso funciona así, ¿no? De inhibición, estimulación, Sí, todo lo que esto decía es Laura, el eje. Ujú. es siempre un equilibrio de fuerzas. Ujú. Si el equilibrio funciona bien, usted se mueve y usted hace todo. Y si no funciona bien, viene la enfermedad. Experiencia. Buenísimo. Ese es el de los ojos. No sé si tienen más dudas de ganglios basales antes de pasar entonces a hablar de cerebelo. ¿No? Sí. Piensen, relajen, digieran. No sé, a mí me parece como útil o interesante empezar a ver la relación con el movimiento y con eso, con el mejorar tal vez nuestra capacidad, digamos, de comprender, o sea, cómo esto puede ayudar a cierta forma mejorar su danza de alguna forma. Entonces, pero no sé si tiene que... Después ahí es donde viene la parte de plasticidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hace uno practicando constantemente un movimiento Ujú, es potenciando las comunicaciones entre el cuerpo estriado y la claro. corteza. Entonces, ¿qué es lo que está Eh, mejorando uno? La corteza es cada vez más y más eficiente en reclutar al estriado. Y como el estriado es- al fin y al cabo era el que iba a hacer que el globo pálido interno bajara su actividad y ustedes se movieran, a la corteza ser cada vez más y más eficiente reclutando al estriado, entonces cada vez son más y más eficientes desbloqueando la corteza. Cada vez son mueve más más eficientes partes, inhibiendo a los inhibidores. más área. Ujú, Entonces, si ujú. yo inhibo a los inhibidores, cada vez va a ser más fácil moverse. Por eso es que una de las razones por las cuales los movimientos, cuando uno los está empezando a hacer, es tan difícil hacerlos y uno los hace tan fragmentados, es porque los ganglios basales están inhibiendo la corteza. Entonces, realmente quien se encarga de activar los músculos está siendo inhibida. Pero conforme uno va practicando, esa inhibición se va perdiendo. La corteza va a ser cada vez más eficiente en bloquear los ganglios basales, quitar esa inhibición. Entonces va a ser una corteza más eficiente y eso va a hacer que el movimiento sea cada vez más fluido, menos fragmentado, más fácil sacarlo, ¿no? Y eso es solamente a punta de práctica, 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 práctica durante la vigilia y práctica hasta durante el sueño. Que cuando uno duerme y se está soñando Ah, patrones motores, es el mismo circuito que se encarga de movimiento el que se está activando. Solo que ustedes no lo actúan porque de nuevo hay un bloqueo en la información descendente. Pero es el mismo circuito el que se activa. Y lo que hace que un circuito se potencie es que esté activo. Entonces, o uno lo activa conscientemente cuando está despierto, o se activa inconscientemente durante el sueño, pero entre más esté activo un circuito, más se va potenciando y más se va estabilizando. Por eso es que la práctica, al fin y al cabo, es O sea, lo que hace el maestro. que pero ahí hay alguna diferencia entre perdón, la última pregunta ya, entre el movimiento rutinario, el movimiento como que es simplemente repetir una acción sin pensar, como inconsciente y que se vuelve más automático, a otro que usted siempre tiene como que ir ajustando ahí cositas como para que, y como el arte marcial o como alguno que es un poco más específico, ¿no? Me imagino Depende que de sí qué tiene que tanto haber lo alguna diferencia. practique. Si usted practica lo suficiente Ujú. algo, el circuito se puede volver tan estable que se vuelve rutinario, aunque sea complejo. Es como que usted me ponga a mí a hacer microcirugía. O sea, todos los días de mi vida por 6 años tuve que estar ahí abriendo cerebros y sacando neuronas. Entonces, me agarra ahorita y me pone música, yo puedo estar cantando, tarareando y abriéndole cerebros al mismo tiempo en un Sí, microscopio, porque realmente
lo hice tanto que se volvió rutinario. El circuito es tan estable que ya no necesito pensar en eso. Y en cambio, mis estudiantes están ahí sufriendo por 6 meses antes de sacar una neurona viva. Pero es porque la práctica es lo que va a hacer que el circuito se estabilice. Wow. Tiene que vomitar eso, de Sí, estarlo practicando. dependiendo Entonces, da igual qué movimiento es o qué tan complejo sea, si se practica lo suficiente, se domina. Obviamente, cada persona va a tener su límite cognitivo, ¿verdad? Tampoco todos pueden dominar con movimientos igual de complejos, pero eso es porque hay variabilidad intrínseca en el ser humano. Va a Sí, haber personas que practicarán toda su vida algo y no lo van a lograr. Va a haber personas que lo lograrán y van a haber personas que con practicarlo un poquito lo van a lograr hacer. y eso ya no depende de otra cosa, digamos. Es como, sí, el misterio. Eso depende de madre natura, Sí, de la disposición. misma variabilidad que hay Sí. dentro de cada persona. Ujú, A predisposición, sí. sí, claro. ¿Vos qué De pensás hecho, de estas cuestiones como los tipos de inteligencias, digamos, como en este caso puede ser que sea una persona con una inteligencia kinésica más alta, ¿o no? ujú, ujú. Digamos, clasificar a las personas de acuerdo al tipo de inteligencia nunca me ha parecido una cosa correcta Ujú. porque considero que no hay una persona que sea solo kinestésica, Ajá. Ujú, no hay una persona que sea solo lógico-matemática, qué sé yo. Todos tenemos una gama de inteligencias. Lo que pasa es que somos más eficientes en unas o más eficientes en otras. Ujú. En parte lo heredamos, en parte lo desarrollamos en la vida. Entonces, me parece que existen, pero no deberían usarse para clasificar como blanco y negro. Sí, ¿no? claro. Incluso Y cualquiera puede aprender cualquiera puede aprender. algo. Ahora, cualquiera puede aprender, pero no para todos va a ser igual de fácil o igual de difícil. Ujú. La gente tiene que entender que tal vez, es más, puede ser que tengan a alguien ahí que sea súper bueno bailando y tal vez a la hora de hacer si yo lo pongo a hacer una microcirugía le va a costar un mundo. Y en cambio podremos encontrar a otro que la microcirugía la aprende así, pero no sabe mover los hombros por aparte de la cadera. Parece una rama movida por el viento. Entonces, tampoco uno puede decir, sí, es que como yo soy kinestésico, todos los movimientos me van a salir fácil. Claro. Tampoco. Puede ser que tenga más facilidad para unos que para otros. Entonces, existen esas inteligencias, estoy de acuerdo, pero no deberían utilizarse tan tajantemente como algunas personas han querido hacerlas. Y todas deberían de cultivarse. Y más bien ni siquiera es como cultive su mejor inteligencia, más bien cultive las que tiene menos, porque son las que más le va a costar desarrollar. Pero bueno, eso es otro discurso. Pero sí, de que existen, existen. Nada más hay que usarlas con cuidado. ¿Qué más? Úsalas con cuidado. Ujú. ¿Qué más de ganglios basales? Ujú. Nada. ¿O sí? Sí, es muy profundo, sí, hay que... Hay que digerirlo. Pero igual, como yo les digo, si me ocupan algo, me mandan un mensaje y yo cuando puedo lo contesto. Sí, Eh, pero por ahí el cuerpo estriado y la corteza, como por ahí va esa parte que yo Igual yo les estoy comentaba. dando muchísimo detalle, digamos, tal vez más de lo que Sí, ustedes pensarían que es útil para el curso, pero es para que Mm, ustedes lo entiendan. claro. Después y a partir de... ustedes decidirán qué le quitan y qué le ponen cuando lo quieran transmitir, porque ustedes serán los que saben qué de esa información quieren transmitir. Claro. Eh, y ya, Listo. como le dice uno a los chicos, uno en clase les dice de la U al mol, cuántos árboles hay, cuántas ramas tienen los árboles, cuántas hojas tienen las ramas, pero luego al fin y al cabo lo importante es que sepan llegar de la U al mol o al aule. Pero bueno, entonces esos son los ganglios basales. Ahora les voy a contar la historia del cerebelo. Es lo más antiguo, ¿no? Los dos temas más difíciles. Eh, evolutivamente, dice usted. Sí, sí. No, evolutivamente son más viejos los ganglios basales. Oh, Después el cerebelo y de último la corteza. Eso es lo más reciente. Entonces, bueno, antes acá yo iba a hacer unos rayones en la hojita en blanco. Entonces la cosa es esta. Vamos a ver.
Digamos que ya dijimos, por aquí está la corteza motora, por aquí están los musculitos. Entonces ya dijimos que la información sale de la corteza, pasa por diferentes núcleos y eventualmente llega a los músculos. Muchos de estos núcleos donde la información que viene de la corteza pasa y hace contactos antes de seguir bajando, son regulados por el cerebelo. Entonces el cerebelo por aquí atrásito tiene una vía neuronal inhibitoria del movimiento, que se llama la célula de Purkinje. Purkinje. Creo que era con J. Entonces es la principal eferencia del cerebelo, es la forma en que el cerebelo se comunica con los núcleos abajo. Y es inhibitoria del movimiento. Entonces es importante. Ahora, ¿de dónde le llega información al cerebelo? Resulta que la corteza le manda información al cerebelo. La corteza motora, por ejemplo. ¿Quién más le manda información al cerebelo? Los ojos le mandan información al cerebelo. Los oídos, la parte interna del oído, que también será otro tema de discusión en su momento, le mandan información al cerebelo. Los músculos le mandan información al cerebelo. Lo que llamamos los propioceptores le mandan la información. El cerebelo integra esa información y en función de esa integración o activa mucho esta vía descendente, esta vía inhibitoria, o la activa poco, en función de esa señal. Entonces, vean qué vacilón, porque la señal motora, que es la que va a reclutar a los músculos, es la misma señal que va a ir al cerebelo y va a inhibir el movimiento. La señal sensorial que la corteza está utilizando para inducir movimiento es la misma señal que va a ir al cerebelo y va a inhibir el movimiento. Entonces volvemos al juego de inhibiciones y estimulaciones. La misma señal que induce movimiento bloquea el movimiento. La señal que normalmente debería ir a contraer los músculos, a través del cerebelo va a inhibir el movimiento. Hay un montón de neuronitas ahí que se encargan de eso. Qué sé yo, están lo que llamamos las fibras trepadoras, llamamos las células granulares, que lo que van a hacer es ir a estimular a Purkinje. Son neuronas que van a venir de las cortezas, que van a venir de núcleos reguladores internos y que van a ir a estimular a Purkinje y a inhibir el movimiento. Dicho eso, con rayones, que es fácil, lo vamos a ver en el circuito propiamente, que es un dolor de testículo. Vean, esto es la corteza del cerebelo. Esta celulita amarilla grande que ven aquí es Purkinje y es una inhibidora de núcleos que están relacionados con el movimiento, que se llaman los núcleos cerebelares y los núcleos vestibulares. Normalmente las cortezas, por ejemplo, la corteza motora, la corteza frontal, la información vestibular, que es del oído interno, la información que viene de la médula espinal, que es información propioceptiva, todo lo que dijimos que está relacionado con el futuro movimiento, pasa por núcleos cerebelares y va a estimular cortezas. Pero también se va a ir al cerebelo y a través de un grupo de neuronas me va a ir a estimular a Purkinje y Purkinje me va a inhibir la señal que me generaba movimiento. Por ahí hay también otras vías moduladoras que vienen de una estructura que se llama la oliva inferior. No vamos a meter mucho en esto, pero son también señales que estimulan a los que se encargan de generar movimiento, pero también me estimulan a Purkinje que me inhibe movimiento. Entonces, aquí estamos con un problemita, que es que para que las cortezas que se encargan del movimiento se activen, el cerebelo tiene que inhibirse. Y entonces ahí es donde viene el aprendizaje motor. ¿Qué es lo que pasa cuando hay aprendizaje motor? Que esta vía inhibitoria se empieza a perder. Esta señal inhibitoria del cerebelo se inhibe. ¿Cómo pasa eso? Porque estas señales estimuladoras que me reclutan a Purkinje se hacen cada vez menos eficientes. Esto quiere decir que las señales que se encargan de generar movimiento
cada vez son menos eficientes para estimular Purkinje, por lo tanto cada vez menos inhibición va a haber. Si ellas estimulan movimiento y el inhibitorio está perdiendo fuerza, entonces la probabilidad de que se genere un movimiento va a mejorar. Una de las principales zonas entonces de aprendizaje motor es esta comunicación aquí en el cerebelo. Estas vías estas neuronitas se llaman las células granulares, y estas vías de acá, que son las células trepadoras, las fibras trepadoras, se me inhiben. Esa inhibición es importantísima para el aprendizaje motor. Estos son los mecanismos celulares, eso mejor no nos metemos mucho, pero bueno, quizás recordemos que lo primero que pasa es que se me inhiben esas vías, entonces la señal cerebelar se pierde. Lo otro que ocurre, ya lo mencioné, es que la comunicación entre la corteza y el cuerpo estriado, el caudado y el putamen, mejora. LTP es una cosa que se llama potenciación a largo plazo, long term potentiation, que es que se están potenciando a largo plazo las comunicaciones entre el cerebro y el cuerpo estriado. Entonces ahora el cuerpo estriado es muy eficiente inhibiendo al globo pálido. Entonces el globo pálido ya no me inhibe al tálamo y el tálamo me estimula las cortezas. Entonces ya ustedes tienen 3 cosas que ocurren en el aprendizaje motor. El cerebelo se me inhibe. Entonces el cerebelo ya no inhibe movimiento. La corteza mejora en su reclutamiento de los ganglios basales, como el caudado y el putamen, ¿no? El cuerpo estriado. Entonces, ahora los ganglios basales ya no pueden inhibir a las cortezas. Y además, había una reestructuración en el tamaño de las representaciones, que yo les había dicho. Esto, por ejemplo, es la representación en la corteza motora de un mono. Y cada uno de estos son la representación de los 5 dedos del mono, de una de la mano. Y luego a ese monito le enseñaron un aprendizaje motor donde tenía que usar solamente el dedo 2 y el dedo 3. Y si se dan cuenta, la representación del dedo 2 y el dedo 3 empieza a crecer. Y la del 5 más bien se empieza a coger. Entonces, ¿qué pasa durante todo este juego de repeticiones? Que cambia la estructura de la corteza motora, se me inhibe el cerebelo y se me mejora la vía directa de los ganglios basales. Esos 3 componentes son quizás de los principales del aprendizaje motor. ¿Por qué? Porque esos son los que están regulando que la corteza realmente puede ir a estimular a los músculos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice VA y VL? VA y VL son partes del tálamo. Ok. Es que, como yo les decía, hay ciertas partes del tálamo de unos movimientos, ciertas partes de otro. Sí, entonces estas son las zonas ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Ya eso es pura neuroanatomía. Hay diferentes partes del tálamo. Por ejemplo, hay partes del tálamo que se encargan de llevar información hacia la corteza. Hay otras partes del tálamo que están relacionadas con control motor. Hay partes del tálamo que están relacionadas con información auditiva, otras con información vestibular. El tálamo es una estructura complejísima, complejísima. ¿Dudas? El cerebelo lo vimos bastante cortito porque es simple realmente, en el sentido de, si ya no entiende los ganglios basales, se entiende un poco más fácil el cerebelo. Que es un poco vacilón porque realmente uno pensaría que el aprendizaje implica que todo se estimule más fácil, más fuerte, pero con el cerebelo no, más bien lo que vamos es que el cerebelo se estimule menos. Nada más porque las eferencias cerebelares son principalmente inhibitorias. La dichosa Purkinje. Bueno, pues. Digamos que toda esa es la parte eferente, ¿no? Es la parte del cerebro para los músculos. Pero luego está la parte de los músculos para el cerebro, ¿no? Se llama la vía aferente. Entonces ahí es donde hay que hablar un poquillo de propiocepción y de oído interno. Ahora, la propiocepción es nuestra capacidad de saber dónde está el cuerpo. Entonces, para eso contamos con 3 juegos principales de receptores. Lo primero son los músculos. Los músculos tienen un grupo de receptores que se llaman los husos musculares.
Lo segundo son los tendones. Los tendones tienen otro juego de receptores que se llaman el órgano tendinoso de Golgi. Y lo tercero son las articulaciones, porque resulta que el pellejo, la piel en las articulaciones, al estirarse o contraerse, va a activar receptores que hay en la piel. Y porque el movimiento articular genera vibración ósea y hay receptores en la cápsula de las articulaciones que van a sensar esa vibración. Entonces, cuando uno habla de propiocepción, está hablando de 4 receptores principales: usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y receptores articulares, que tienen que mandar la información a la corteza. Entonces, ¿qué son los usos musculares? Un uso muscular es una fibra muscular, pero que sufrió una especialización. Entonces ya no tiene un papel contráctil generador de fuerza, sino que tiene un papel sensorial. Estos es un músculo, ¿no? Músculo esquelético. Todas estas fibras que están aquí son fibras musculares. De hecho, tienen esas rayitas, entonces se le llama músculo estriado. Y ese es el músculo que genera fuerza. Pero en medio de ese músculo aparecen fibras que no tienen esas rayitas, no contribuyen realmente a la generación de fuerza, pero tienen en el centro esta cosa azulita que es una neurona sensorial. Esas neuronas hacen que esta fibra muscular adquiera un papel sensorial. Entonces, aunque es una fibra muscular, su papel no es contraerse generando fuerza, su papel es sensar cosas. Y lo van a sensar a partir de la deformación. Si ese músculo se estira, se van a estirar estas fibras de acá, pero también se van a estirar las fibras de aquí adentro. Y al estirarse la fibra, esta neurona va a cambiar su actividad y va a mandar información al cerebro de qué tan estirado está ese músculo. Como esas son fibras que están dentro del músculo, entonces se llaman fibras intrafusales. Y como estas están fuera del uso muscular, entonces se llaman fibras extrafusales. Ahora, ¿cuántos de estos receptores, cuántos de estos usos hay en cada músculo? Depende del músculo. Los músculos de la motora fina, especialmente las manos y el cuello, tienen muchos de estos receptores. Cada músculo tiene un montón de esos receptores y eso permite que ese músculo sea muy sensado, que el cerebro tenga una representación muy grande de ese músculo. En cambio, músculos que son más grandes que los músculos de las manos pueden tener menos receptores. Entonces hay una representación más pequeña para esos músculos. Entre más fino el movimiento de un músculo, más receptores tiene y es más fácil controlarlo. ¿Cómo funciona? Funciona básicamente igual por potenciales de acción, por actividad eléctrica que uno sensa. Y entonces esa actividad eléctrica aumenta o disminuye en función si uno estira el músculo o lo acorta. Entonces cada uno de estos palitos es una señal eléctrica que llamamos un potencial de acción. Y aquí lo que se hizo fue que se agarró un uso muscular, se registró la actividad eléctrica en esa neurona, cuando uno agarró el músculo y lo estiró. Entonces pasó de una cierta longitud a una longitud mayor. Y si uno iba registrando la actividad, en el momento que se estira el músculo, la actividad empieza a aumentar su frecuencia. Inicio son 3 señales en este espacio-tiempo, pero luego en el mismo espacio-tiempo ustedes tienen 5 o 6 señales. Aumenta la frecuencia de la actividad eléctrica. O sea que esos receptores lo que sensan es qué tan distendido está un músculo. Bueno, eso es lo mismo. Nada más un poco cómo cambia la frecuencia de disparo en función de la distensión muscular. Entonces vean que yo les podría decir a ustedes, eso quiere decir que si yo doblo la articulación del codo, entonces los músculos tríceps están más distendidos que los bíceps. Entonces cada uno de esos músculos va a mandar señales diferentes a la corteza. Los usos musculares del tríceps van a estar disparando a una mayor frecuencia que los usos del bíceps, porque van a tener una mayor distensión muscular. Entonces, cada una de estas neuronas va a mandar señales a una parte diferente de la corteza. Entonces, de esa manera, la corteza va a tener información de cada músculo del cuerpo, qué tan distendido está. Eso les permite a ustedes entender
en qué posición están las articulaciones sin tener que volverse a ver el brazo, ¿no? Ustedes saben que el brazo está doblado sin tener que volverlo a ver porque el cerebro recibe información de qué tan distendido está cada músculo. Que luego hay, digamos, a grosso modo hay como unos 5 tipos de usos musculares, pero no los vamos a ver. Ahora, estos receptores son importantísimos para reflejos clásicos, como lo que nosotros llamamos el reflejo miotático, que es este reflejo donde uno le golpea en la rodilla y el pie se estira. Ese reflejo es generado por un uso muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa a uno cuando hace ese reflejo? Que cuando uno le pega al tendón de la rótula, ese golpe lo que está haciendo es que el músculo se estire por la forma en que está insertado el músculo en el hueso. Entonces, ese breve estiramiento muscular va a hacer que la frecuencia de la actividad eléctrica del uso muscular de ese músculo aumente. Entonces va a empezar a mandar un montón de señales excitatorias a la médula espinal y esas señales en la médula espinal van a hacer que se me recluten las neuronas que me activan el músculo, que se estiró, y que se me inhiban las neuronas que reclutarían al músculo antagonista. O sea que si ustedes estiran el cuádriceps, me activa los usos del cuádriceps. Y eso va a mandar una señal estimulatoria que me recluta al cuádriceps y lo va a contraer. Y al mismo tiempo va a mandar una señal inhibitoria que me inhibe el antagonista del cuádriceps, que se llaman los isquiotibiales, que son los que están al lado abajo del pie. Entonces, ustedes saben mejor que nadie que para que se mueva una articulación, yo ocupo contraer a un agonista, pero ocupo relajar al antagonista. Entonces, al contraerse el agonista de la extensión de la rodilla, que es el cuádriceps, y relajarse el antagonista, que son los semitendinosos, los isquiotibiales, entonces se estira el pie. Eso es un reflejo que realmente es un reflejo postural. Porque la otra vez alguien les podría decir, ¿eso para qué sirve? Bueno, cualquier persona que se haya quedado dormido un poco y se le doblen las rodillas, se va a dar cuenta que en el momento que se le doblen las rodillas, automáticamente los pies, digamos, la pierna se extiende. Y eso evita que uno se caiga de cabeza. Uno va ahí dormido en el bus y se cae, pero rápidamente incorpora. O bueno, o si uno ve a una persona que se está quedando dormida, que está con la cabeza recta y se le empieza a ir, cae la cabeza y la regresa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en el momento que se estaba cayendo porque se quedó dormido y se le doblaron los pies, o el momento que se le fue el cuello, se estiró el músculo, el estiramiento hizo que aumentara la actividad eléctrica en los usos musculares, que mandaron una señal a la médula espinal, y la médula espinal le devuelve la señal al músculo y lo contrae. Entonces le regresa la cabeza a la posición y le regresa las piernas a la posición y evita que se caiga, le permite mantener su postura. Y todo esto es a nivel, no tiene nada que ver con el cerebro, todo esto está ocurriendo ahí en la médula espinal. De hecho, si uno mide cuánto tiempo tarda en darse una respuesta muscular ante un estiramiento, dura como 19 a 24 milisegundos. Jamás va a dar tiempo que le llegue la información a la corteza y la corteza se la va a la prefrontal y la prefrontal se la mande a la motora y la motora mande chao. Todo eso pasó ahí en la médula espinal. El cerebro apenas se dio cuenta. Eso es un reflejo regulado por usos musculares. Es automático, es inconsciente. Correcto. No, pero Correcto. No, es inconsciente, claro. Y eso es modulable, que es muy sí. importante. ¿Por qué? Porque ven que esta es la señal que viene del músculo. Estos son los usos musculares que están entrando a la médula espinal. Estas son las neuronas que reclutan músculos. Y ustedes se dan cuenta que hay señales que llamamos señales descendentes que pueden ir a modular a estas neuronas. ¿Por qué es importante modular esto? Porque si yo les digo, vean, lo que vamos a hacer es estirar el brazo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar al bíceps cuando yo estiro el brazo? Que se va a estirar el bíceps. Si este reflejo estuviera activo siempre, en el momento que ustedes estiren el brazo, se me distiende el bíceps y la respuesta se va a mandar a la médula espinal. Médula espinal vuelve al bíceps, me lo contrae y se le devuelve el brazo. Y se le devuelve involuntariamente porque activaron un reflejo.
Cuando ustedes voluntariamente quisieron estirar el brazo, se les devolvió. Y lo que es peor es que ahora que se les devolvió, se estiró el tríceps. Entonces, automáticamente se va a contraer y se estira de nuevo. Y ahora que se estiró de nuevo, se estiró el bíceps, entonces se contrae. Y ahora se estiró el bíceps y se estira. Y ustedes empiezan con una chiripiolca, donde el brazo va y viene y nunca se paró. Eso se llama un clonus y existe como patología de las personas que empiezan a contraer y relajar. Eso pasa porque no se regula bien la señal que viene de los usos musculares. Lo ideal es que si uno está planeando un movimiento y ese movimiento implica que un músculo se va a estirar, el cerebro manda señales que inhiben la información que viene de los usos. Entonces, aunque el músculo se estire, no se va a contraer. Entonces, no es solamente que el cerebro manda señales reclutando músculos, tiene que también mandar señales que van a modular la información sensorial que viene de esos músculos. Y esas señales descendentes también vienen de la corteza motora, primaria, secundaria, o sea, premotora, suplementaria, todo eso. ¿Dudas? Esos son los usos. El órgano tendinoso de Golgi es un tendón. Ustedes ven aquí, ese es un musculito esquelético, aquí hay un tendón. Y dentro del tendón hay una neurona que se va entrelazando con las fibras de colágeno que hay dentro del tendón. Y entonces esto se le llama un órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué sensa ese órgano? Cuando este músculo se contrae, va a deformar al tendón y esa deformación me manda señales. Entonces, ¿qué me sensan los órganos tendinosos? Me sensan tensión muscular. Golgi, perdón, usos musculares sensan distensión. Órgano tendinoso sensa tensión, que no es lo mismo. Bueno, y este también manda señales a corteza y está mandando información sobre qué tan contraídos están los músculos. Y también controla reflejos. Hay un reflejo que se llama el reflejo miotático inverso, que de hecho es muy útil en artes marciales, el miotático inverso, porque uno en artes marciales, si quiere que alguien deje de moverse, uno le puede golpear los músculos. Y golpeando el músculo, uno puede hacer que el músculo se relaje. ¿Por qué? Porque si uno le pega un golpe a un músculo, ese músculo va a jalar de su tendón y eso va a activar el órgano tendinoso de Golgi. Y el órgano tendinoso me inhibe a las neuronas que me contraen a los músculos. Entonces, golpeándolo, uno puede inhibirlo. Casi que como en masaje, ¿no? Que en masaje uno va y le empiezan a dar golpes para relajarle los músculos. Esos golpes lo que están haciendo es induciendo reflejos miotáticos inversos que van a conducir a la relajación muscular. Y si uno le están pegando y uno le dice, mira, cuando viene el golpe, le das un puñetazo en el bíceps y el golpe se inhibe. Es induciendo ese tipo de reflejos. Que es súper útil entonces en artes marciales. Y también es modulado por vías descendentes que vienen de la corteza. Toda esa modulación es necesaria para que yo me pueda mover bien. Y bueno, obviamente entonces todo le mandan señales a la corteza. Si recuerdan, al puro inicio yo les había dicho que después de la corteza motora está la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial se divide en 4. Y hay 2 de esas 4 que están dedicadas a la propiocepción. Que si yo le extraigo, esta es la corteza somatosensorial. La que ven aquí en azulito es la zona 3A de la somatosensorial y la que ven aquí en verde es la zona 2. La zona 3A es puramente propioceptiva, casi toda. Recibe información de los usos musculares y información de dolor. Y el área 2 también recibe información propioceptiva. Y obviamente hay una representación del cuerpo también en la corteza. Entonces, si ese uso muscular está en el brazo, se va a ir a una parte específica de la corteza donde se representa el brazo. Si ese uso muscular está en un dedo, entonces se va a la parte que se encarga del dedo. Si es un uso muscular de un músculo de la cara, se va a la parte de la cara. Y ahí se integra la información propioceptiva. Sí, bueno, nos podemos centrar en estos, como para no hablar de los que sensan vibración y distorsión, porque esos son otros. Pero
ya con un uso muscular y con un órgano tendinoso, ya uno recibe información de dónde está el cuerpo. Después los que sensan estiramiento se llaman las terminaciones de Ruffini y los que sensan vibración se llaman los corpúsculos de Pacini. Pero yo diría que ya con uso muscular ese órgano tienen bastante. Todo eso es de gente que lo descubre, me imagino. Sí, 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 aquí estamos Sí. hablando de cientos de años de ciencia. Ah, sí, por Ya supuesto. en 1 hora y 20 minutos. Sí, sí, qué duro. Y luego, pues obviamente, yo se los dije la vez pasada, estamos como viendo pinceladas. Estos son cursos enteros que ven los chicos de medicina y de terapia física, de toda esta gente. Pero es que tampoco necesita uno saber tanto de todo. Dijo. Hay ciertas cosillas que son útiles, no todo. Sí, igual lo aprenden y lo que utilizan, digamos, de esto, alguien que estudie terapia física, pues tal vez lo aplique, pero de otra forma, no tan, no sé, bueno, a uno siempre le explican esto cuando algo le explican. Y tal vez sí, sí es, igualmente es importante para uno Que volvemos a la idea de que entender el proceso. para que un circuito sea estable hay que usarlo. Con la información Sí, pasa lo mismo. Si usted le dicen una información y usted no la usa nunca, la información se le fue, porque el circuito que mantiene esa información nunca en se su aplica. cerebro se pierde actividad. En cambio, si usted usa esa información y la usa y la usa y la usa, pasa igual que con el movimiento, se va estabilizando, se va consolidando y entonces usted va a tener ahí esa información. Igual que con el movimiento, la información que le entra a uno por los oídos se reutiliza conscientemente y se reutiliza durante el sueño y eso es necesario para que se consoliden las cosas. Por eso es que dormir es importante. Solo faltó el receptor de las articulaciones, ¿no? Sí, A nivel pero le digo, de articulaciones, si quieren les puedo resumir realmente articulaciones, porque fue que se me olvidó meterlo. El que se encarga de la vibración se llama el corpúsculo de Pacini. El que se encarga del estiramiento se llaman las terminaciones de Ruffini. Y esos dos mandan información, un segundito, aquí, al área 1. Se ve la presentación, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí en área 1 recibe información de Pacini y Ruffini, está relacionado con cómo vibra la cápsula cuando hay movimiento y qué tan estirado está la piel de las articulaciones. Entonces, finalmente, ¿La cápsula sinovial o cuál cápsula? correcto, la cápsula sinovial, correcto. Entonces, la vibración, el estiramiento de la piel, el estiramiento de los músculos y el grado de tensión sobre los tendones es lo que se le manda información a la corteza y al cerebelo. Pero esa información entonces es distinta, si es articular de los tendones de Golgi o si es un Son diferentes muscular. receptores, pero van a ir a las mismas zonas de la corteza. Ujú. Entonces, sí, es información diferente porque son diferentes receptores, pero se van a utilizar en conjunto. Claro. Y recuerden que una vez que ya se activó la información en la corteza sensorial, de ahí pasa a la corteza parietal posterior y se empieza a integrar con la información visual y luego ellos se van para la corteza prefrontal Ujú. y recomienza todo lo que dijimos. Y yo creo que el sistema vestibular y el límbico lo podríamos ver otro día, porque si no, Así. Sí, no, está buenísimo. hay sobrecarga de sistema. ¿El vestibular cuál es? Así, El oído interno, El oído interno, sí. claro, qué bueno. Ujú. muy importante para el equilibrio. Sí, para la danza. Y esto de la memoria también es algo importante, ¿no? Como el hipotálamo.
también, ¿no? Ah, si les interesa, podemos hablar de hipotálamo. Sí, sí, de cómo las señales corticales se Sí. mandan al hipotálamo, hipotálamo vuelve la señal a la corteza y cómo se va consolidando la información. Sí, es importante, digamos, porque Para es los la forma bailarines, en, muy importante. es la forma en que se va realmente fijando los circuitos que se encargan de controlar todo, Ujú. tanto el control motor como la información auditiva. Ujú. Entonces, pues sí, claro que es importante. Eh, Gracias. es importancia del sueño. De hecho, la semana pasada, el miércoles, tuve que dar la lección inaugural del segundo semestre de la memoria y de las funciones del sueño, y del papel de la ingeniería eléctrica y del modelaje matemático en los descubrimientos que nos han permitido entender cómo funciona el hipocampo y la corteza. De hecho, estuvo bonita digo yo que estuvo bonita la presentación, ¿verdad? Espero que haya estado bonita. Los comentarios de la gente, pues, fue por Facebook, aparentemente les gustó. Sí. Pero bueno, es que el cerebro está todas. Y se puede ver Sí, de hecho esa de diferencia. hecho lo pusieron en Facebook Live, entonces debería estar grabada Ah, sí, queda en algún grabado lado. así. Si quieren, yo les puedo pasar el link, debo tenerlo por aquí en algún lado. Buenísimo. Está bonito. Sí, estaría interesante, sí. Ujú. Mm, Pues sí, perfecto. Eso es vacilón. Ahí hablo un poco de sueño, hablo un poco de Alzheimer. Por desgracia, es muy orientada a los ingenieros, entonces va mucho hacia cómo es que se mide todo esto en el cerebro y digamos, qué papel tuvieron los físicos teóricos y qué sé yo, la ingeniería eléctrica en todo esto. Entonces no tiene una orientación tan biológica, pero si quieren verla, todo bien. Es chiva, es chiva. Sí, Un claro que tema que a la sí. gente le gusta mucho. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda y si no, Durante la semana, fijo, a mí se me van a ocurrir muchas cosas. tenemos... No, sí. También pensando cómo abstraer cosas Ujú, para hacer prácticas, ¿verdad? ujú, sí. Al Sí, menos vean, de, nosotros, por ejemplo, nos ponemos a la gente a, qué sé yo, a que, eh, para efectos de propiocepción, por ejemplo, a que cierren los ojos y se toquen la nariz y, qué sé yo, que midan distancias con la mano, con los ojos cerrados, que vean un objeto, calculen la distancia y luego cierren los ojos, intenten agarrarlo y entonces ya uno aprovecha eso para explicar cómo las articulaciones mandan información al cerebro sin que los ojos vean nada. Ujú. Qué sé yo, los pueden hacer el comentario este, por ejemplo, del cuando uno se está quedando dormido y rápidamente le regresa la cabeza para hablar de propiocepción en músculos. Hay ejercicios, pero tal vez eso tiene más un papel vestibular, que es pedirles que cierren los ojos y Ujú. o que vean a alguien con los ojos cerrados y que noten que cuando cierra los ojos empieza a oscilar de un lado a otro y que con los ojos abiertos no está oscilando. Ujú. Entonces también es un poco que razonen que la información visual está llegando al cerebro y está participando de todo el control motor, pero si yo le quito la información visual al cerebro, el cerebro va a depender solamente de la propiocepción y del oído. Del Y, oído. al perder parte de la información, entonces se vuelve menos eficiente. Entonces la gente ahí mismo de pie empieza como a oscilar, casi imperceptible, pero está ahí oscilando. Ujú. Entonces eso sirve para que piensen cómo la visión es importante en cuanto a la propiocepción. Y si quieren saber qué tan importante es la propiocepción, que piensen en qué pasa cuando uno se le duerme un pie, que tan bien puede caminar realmente con un pie dormido. A pesar de que ve todo súper bien y el oído está súper bien, si el pie se durmió, las habilidades propioceptivas se perdieron. Uno no siente ya el pie, entonces no lo puede contraer bien. Entonces pierde mucha capacidad motora en un pie dormido. Pueden Ujú. hacer algún ejercicio con frío, le ponen ahí un hielo, qué sé yo, a que se le adormece, que se le aduerma un pie por frío y que intente hacer alguna actividad. Es otra cosa que Ujú. los pone uno a hacer.
qué sé yo, a caminar. Hay experimentos donde los ponemos, qué sé yo, que marquen una línea en el piso y que intenten recorrerla con los ojos abiertos o que intenten recorrer con los ojos cerrados, que la intenten recorrer con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Y entonces, conforme uno cierra los ojos, ya se desvió. Cierra los ojos e inclina la cabeza, se desvía todavía más. Entonces, eso habla mucho de la importancia de la información del oído y de los ojos para generar un movimiento eficiente. Que lo hagan con zapatos o sin zapatos. Entonces, sin zapatos uno puede tocar el pie y tener un mejor equilibrio y una mejor percepción y eso hace que la desviación sea menor. Mientras que con zapatos la sensibilidad táctil es mucho menor, entonces eso más bien provoca más desviación. Especialmente si tienen que recorrer algo que es rugoso, porque entonces uno puede sentir las cosas rugosas y eso le permite mantenerse en su camino. Sin zapatos. En cambio, con zapatos se desvía. Luego después podemos hablar de los ejercicios rotando, ¿verdad? Para ver los efectos vestibulares. Depende de qué quieran hacer con los chicos, no sé. Yo les tiro ideas de lo que hacemos nosotros en los laboratorios. Muy buenísimo. Sí, sí. Sí. Hay una cosa muy divertida que hace uno a veces con la gente para que vea el papel del oído interno en el movimiento de los ojos que se llama el nistagmo. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. ¿Cuál, Los perdón? nistagmos hay una cosa que se llaman nistagmos, Ajá. que son movimientos oculares que se generan por la información vestibular que está llegando a los ojos, del sistema vestibular, del oído interno. Entonces, espérenme un segundito y les voy a poner otro video diferente. Que debería andar por aquí en algún lado. Que bueno, en teoría se puede hacer si hay más de una persona. Si es solo una persona es medio peligrosa. Todo esto ustedes lo van a hacer virtual, supongo, ¿verdad? Sí, es Virtual. virtual. Sí, entonces es medio problematiquillo. Pero bueno. Vamos a ver. Hay muchos videos en YouTube que uno puede aprovechar para descargarse y le ayudan a explicar algunas de estas cosas. Vamos a ver. ¿Qué vacilón? Ahora pasé toda la información de mi computadora a la nube. Creo que al pasar la información a la nube, como los videos en mis presentaciones están ligados a una carpeta a la computadora, eso. Qué loco. Voy a tener que volver a insertar todos los videos uno por uno, pero esta vez trayéndomelos desde la nube porque no me lo reconocen. Estoy aquí probando el video que les estoy diciendo en la presentación y no lo reconocen. Qué loco. Qué bueno que me di cuenta ahorita y no. Después, quién sabe qué presentación ahí. Sí, sí, sí. Qué mal, qué mal. Ahora para saber dónde anda. Aquí está. Vamos a ver. Share. Vean, esa muchacha está dando vueltas hacia la derecha. Véanle cuando la detienen, presten la atención a los ojos. Ven cómo le brinca. Eso se llama un nistagmo posrotatorio. Eso, cuando uno está rotando, permite que los ojos se dirijan en la dirección de la rotación y mantengan un punto fijo. ¿No? Que uno cuando le dice a una persona que tiene que rotar, usted le dice, ponga un punto fijo, empiece a girar, luego fije un nuevo punto fijo, El siga spot, girando. ¿Eh? los piruetes. Eso. Sí. Entonces, los nistagmos lo que hacen es que cuando uno empieza a girar, el ojo se empieza a mover lentamente en la dirección opuesta del giro y luego rápidamente en la dirección del giro.
Eso es por las señales que vienen del oído. Pero si uno hace girar a la persona y luego la detiene, las señales del oído se mantienen. Entonces los ojos empiezan a comportarse como si uno estuviera girando. Entonces empiezan a tener un movimiento lento en una dirección y un movimiento rápido en la otra. Solo que como la persona está ahí estática, se ve como ese temblor. Pero es algo que realmente cuando uno gira le sirve para mantener la mirada. Pero cuando uno está estático, lo que hace más bien es desviarle la mirada de sus puntos de fijación. Eso que cuando uno termina de girar y siente que el mundo se le mueve es porque los ojos se están moviendo. Por lo tanto, nuestra percepción del mundo se está moviendo. Ujú. Eso se llama un nistagmo ocular. Es chivísima verlo en una persona Claro, ahí en con sus cámara ojos no sé si se brincando. verá tanto, pero sería buenísimo. No, Sí, porque si hay varias personas, usted le puede decir, traiga 3 compañeros ahí que vivan con usted. Póngalo que dé 10 vueltas a la derecha Y y luego deténgalo de verlos. los hombros. Deténgalo de los ojos, dígale que abra bien los ojos. Ojalá que le hagan un círculo alrededor para que no se vaya a caer, ¿verdad? Mientras dan las 10 vueltas. Entonces, le hacen un circulito, le dan las 10 vueltas, que lo frenen de golpe y le vean los ojos y va a estar ahí brincando. De hecho, después de una rotación larga, también a la gente experta le pueden brincar los ojos, ¿no? Ahí he escuchado que tienen diferentes técnicas, qué sé yo, después de dar muchas vueltas hacia la derecha, al final hacen un golpecito a la izquierda y eso lo que hace es que la rotación del líquido de los oídos deje de girar. Ah, Entonces, mientras Y están como girando a la derecha, el líquido de los oídos se va girando a la derecha. Entonces, al final, hacen un movimiento a la izquierda y eso desestabiliza la rotación de los líquidos del oído y eso detiene el nistagmo. O pegan un brinquito. Entonces, después de la rotación, pegan un brinco y ese pequeño brinco hace que el líquido que viene girando dentro del oído se asiente. Entonces, detienen el nistagmo. sí. Son prácticas que he escuchado que hacen precisamente para detener el movimiento de los líquidos del oído interno. Sí, sí, de hecho, en una coreografía que yo estuve, había que girar y girar y girar y girar y darle y darle y darle un montón. Y nos decían que, bueno, una de las bailarinas, digo, no terminaba así, y ella nos decía, hagan hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y eso ayuda a que uno como que vuelva al centro. Y sí funcionaba, Claro, claro, ahora porque que lo eso decís. después lo podemos ver porque son líquidos que hay dentro del oído. Entonces, los líquidos siguen las leyes de Newton. Todo lo que está en movimiento sigue en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, cuando uno empieza a rotar, esos líquidos empiezan a rotar con uno. Cuando uno se detiene, los líquidos siguen rotando. Entonces, la forma de detener esa rotación es asentándolo de golpe o girando en la otra dirección. Eso facilita mucho detener esas rotaciones. Todo tiene una razón fisiológica de fondo. Bueno, Wow. es de una Sí, Bueno, qué bueno. siempre lo vamos a revisitar, la información, ¿verdad? Ujú. De fijo. Es la Sí, yo la que... pasada que vi la sesión pasada fue otra cosa, como verlo otra vez y, ok, tomar el tiempo. Ah, ok, tratar de entender las Yo hablo cosas mucha que tal paja. vez. No, No, es que di, es necesario, ¿no? Pero pero no, usted paja. habla. Más bien, No, Sí, más no es bien, necesario, claro. di mucha gracias, de verdad, información. porque de aquí uno creo que puede sacar lo que más le sirve, sí, pero es mucha información. Sí, Pero di buenísimo, bien. Es mucha cosa, pero Sí, la idea es que imagínate. después ustedes deciden qué quieren usar. Claro, sí, Ujú. lo mejor Sí, es sí, que meter. eso, como saber un poco más para resumir a lo Ujú. Sí, simple y llevarlo a la danza, ¿verdad? Que es como lo... Sí, me parece bien como separarlo así bueno, la parte motora, Ah, la parte emocional, la parte vestibular y eso, sensorial. y relacionarlo con el movimiento, ¿no? Ujú. Es Sí, perfecto. súper, muchas súper gracias, bueno. Oscar. Pues nada, chicos, siempre un Bueno, placer. bueno, muchas gracias, Oscar, Oscar. eso. Gracias por ¿a dar el vos te tiempo, ¿verdad? sirve como dejarlo como lo teníamos antes los jueves a las 3, digamos, de alguna forma, o preferís ir viendo cada semana? O- Yo creo que lo más fácil es ir viendo, ¿no? Por aquello que ustedes también tengan algo. Porque esta semana, por ejemplo, yo les dije que podía ser jueves, pero ustedes prefirieron miércoles. Entonces, lo que podemos hacer es ir jugando tal vez entre miércoles y jueves, si quieren. Ujú. Okay. Ok. Ahí tendré que fijar a mí.
Mi cronograma otra semana, cualquiera de los 2 días puedo, si no me Ok. equivoco. Entonces podemos. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Ok. Oscar. Muchas gracias, Oscar. Excelente. Estamos. Pura vida. Muy bueno. Chao. Bueno, pura vida, cuídense mucho. Cuídense. Chao. Chao. Chao.